María Fernanda había salido de su casa el domingo cerca de la 1 de la tarde, montada en su bicicleta, para ver a un amigo. El fin de semana largo aún no terminaba, y le faltaban 2 días de disfrute en su ciudad natal de la provincia de Santa Fe, antes de regresar a Córdoba, donde estudiaba. Todavía le quedaban pendientes varios compromisos y salidas, empezando por la cena familiar, que le esperaba esa misma noche. Pero las horas pasaron, y María Fernanda Chico, o Mafer, como la llamaba cariñosamente su familia, no se presentó a comer. Sus parientes, nerviosos, llamaron a las puertas de todos los vecinos para averiguar si alguien sabía algo de ella, pero el silencio fue rotundo. Tan solo 2 días después sus familiares recibieron la peor noticia. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. María Fernanda Chico Linardos había nacido el 14 de abril de 1997 en Ceres, una pequeña ciudad de 20,000 habitantes, ubicada al norte de la provincia argentina de Santa Fe. María Fernanda era la mayor de 4 hermanos, hija del matrimonio conformado por José Chico, quien trabajaba como transportista, y Silvia Linardos, encargada en el registro automotor de la ciudad. Desde pequeña, amigos, familiares y seres queridos la llamaban Mafer o simplemente Fer, a modo cariñoso. Todos los que la conocían describían a Mafer como una persona encantadora, enérgica y muy activa. Había sido así desde pequeña. Le encantaban las actividades al aire libre y los deportes en general, pero su principal amor particular era el patinaje. Cuando Mafer era pequeña y su familia empezó a notar ese lado tan extrovertido y aventurero que tenía, la anotaron a los Boy Scout y a un pequeño grupo de teatro de la ciudad. Mafer amaba estas actividades y fue justamente en el grupo de teatro que conoció a su mejor amiga de toda la vida, Alina Martoglio. Las 2 niñas de aproximadamente 11 años congeniaron desde el principio. Ambas eran extrovertidas, graciosas y muy enérgicas, y estaban todo el día juntas haciendo travesuras y montando shows. Además, compartían secretos y confidencias, que al principio fueron típicos de las niñas, pero pronto comenzaron a ser secretos de adolescentes. Alina y Mafer iniciaron juntas en el colegio, y durante el primer año todo fue normal. Sin embargo, cuando estaban en segundo y tenían 14 años, un acontecimiento que cambiaría el rumbo de la corta vida de María Fernanda ocurrió, aunque ella aún no lo supiera. Mafer acababa de cumplir los 14 años de edad cuando conoció a un chico que se robó su mirada desde el primer instante. Se llamaba Rodrigo Gómez, y la adolescente también cautivó su corazón de inmediato. Enseguida iniciaron una relación sentimental, pero había un pequeño gran detalle que llamaba la atención de los allegados de la muchacha. Rodrigo era 5 años mayor que ella, es decir, tenía 19 años recién cumplidos. Al principio, los padres de Mafer se mostraron reticentes a la relación, pues no les agradaba para nada la diferencia de edad entre los jóvenes, y les preocupaban sobre todo las diferencias de experiencias y comportamientos que caracterizaban a una menor de 14 con un joven de 19 años. De todas formas, pronto decidieron dejar de luchar contra lo inevitable, y quizás temerosos de que su hija encontrara la manera de engañarlos y llevar su relación en secreto, le dijeron a Mafer que Rodrigo era bienvenido a su casa cuando quisiera visitarla. Así la relación de María Fernanda y Rodrigo se desarrolló públicamente por unos 2 años, sin ningún problema, hasta que el muchacho comenzó a mostrar rasgos preocupantes. Resulta que en esa época, Rodrigo había comenzado a mantener una relación paralela con otra joven llamada Karen Ñáñez, quien asistía al mismo colegio que María Fernanda, la Escuela General San Martín 418. Pero al contrario de lo que podría especularse, no se trataba de una compañera de Mafer,
ni de una chica de un curso superior. Mientras que María Fernanda ya contaba con 16 años, Karen tenía nada más ni nada menos que 14 años. Un patrón que llamaba la atención. Rodrigo, por su parte, ya tenía 21, y según el Código Penal de la República Argentina, esta relación era totalmente ilegal. María Fernanda no tardó en enterarse de lo que estaba ocurriendo. Rodrigo y Karen no hacían esfuerzos por ocultarse y se mostraban juntos como si nada en la pequeña ciudad e inclusive en la escuela a la que las dos chicas asistían. María Fernanda entró en una profunda tristeza debido al desasosiego que estas actitudes de su novio le causaban, pero no terminaba con él, porque aún lo amaba. Pero sus padres, al enterarse de todo, tomaron cartas en el asunto. Resolvieron prohibir a María Fernanda que volviera a ver a Rodrigo o que hablaran por cualquier medio posible. También vetaron la entrada del joven a su casa y le demandaron a su hija que terminara con su relación por su propio bien. Con el corazón destrozado, Maffer aceptó y dejó de ver a Rodrigo. Al pasar un tiempo, Maffer parecía totalmente recuperada de aquel desengaño amoroso y pronto comenzó a concentrarse en terminar sus estudios secundarios. Finalmente lo logró en tiempo y forma y con buenas calificaciones. Así Maffer iba a comenzar sus estudios universitarios, lejos de casa. Eligió irse a la Universidad Siglo XXI, en la capital de Córdoba, otra provincia de Argentina. Allí inició sus estudios terciarios, en la carrera de diseño de indumentaria y textil, pero duró poco. En unos meses se dio cuenta de que no era lo suyo, así que decidió por otra carrera y universidad diferente. María Fernanda empezó a estudiar en la Universidad de Córdoba, especialmente en la carrera de cine y televisión. Allí también se encontraba cursando su mejor amiga Alina. Juntas alquilaron una habitación en la ciudad y viajaban todos los fines de semana a Ceres para ver a sus familias y amigos de Santa Fe. Sobre todo, aprovechaban los fines de semana largos, en los que además de sábado y domingo, tenían viernes o lunes feriado, para poder quedarse días extra con sus seres más queridos. En febrero del 2015, María Fernanda Chico ya contaba con 18 años de edad y ansiaba que llegara el fin de semana largo de carnaval, que dura 4 días. Ella y Alina viajaron a Ceres como les era habitual, expectantes de un feriado disfrutado entre familia y amigos. La idea era quedarse en el pueblo desde el viernes 13 de febrero hasta el martes 17, cuando volvieran a Córdoba, para seguir preparándose para los exámenes finales de marzo. El sábado 14 de febrero, Día de los Enamorados, María Fernanda Chico lo pasó junto a su familia, mimando a sus padres y hermanos para agradecerles por todo el amor que le daban. Les preparó el desayuno temprano por la mañana y se los llevó a la cama con un ramo de flores. Todos describieron ese día como maravilloso, pero la felicidad y la calma estaban llegando a su fin. El domingo 15 de febrero, hacia la 1 de la tarde, Maffer tomó su bicicleta y le dijo a su madre que iría a encontrarse con un amigo. Esto era habitual y nadie de la familia se alarmó. Se despidieron como de costumbre y quedaron de verse para cenar esa misma noche. Pero las horas pasaban y María Fernanda no volvía a casa. Como la joven había vuelto a su ciudad para disfrutar de las vacaciones de carnaval, era posible que hubiese arreglado otro plan con sus amigos y que simplemente hubiera olvidado avisar, así que decidieron llamarla por teléfono. Sus parientes se sorprendieron al no tener respuesta. Era raro que María Fernanda no atendiera rápido. Luego de esperar unos minutos más, confiando en que la muchacha llegara a casa sana y salva, sus padres decidieron hablar con su amiga Alina. Eran las 6 de la tarde y los padres de Maffer ya estaban muy preocupados cuando se comunicaron con la otra chica. Le consultaron si estaba con María Fernanda o si sabía algo de ella, pero Alina negó haberla visto ese día. Temerosos de que algo hubiera pasado, le enviaron un mensaje desde su celular, pero ese WhatsApp nunca llegó a destino. María Fernanda tenía el celular apagado o sin conexión a internet. Ya nada parecía normal. Familiares y amigos se reunieron ante la noticia de la desaparición y comenzaron una búsqueda. Lo primero fue hacer una denuncia por desaparición en la comisaría más cercana.
y luego iniciaron una búsqueda, casa por casa, repartidos entre los barrios que más frecuentaba la joven, esperando desesperadamente encontrarla en la casa de algún amigo o en alguna fiesta, con su teléfono simplemente apagado por falta de batería. Todos deseaban con todo su corazón que no hubiera más que una terrible confusión. La madre de Maffer fue puerta por puerta, preguntando por el paradero de su hija, tanto a vecinos como allegados, e incluso completos desconocidos. Pero definitivamente había encontrado en el camino un rostro que le sonaba muy familiar. Se trataba de Karen Yáñez, a quien Silvia Linardos recordaba vagamente por la situación que había tenido con el exnovio de su hija, Rodrigo Gómez, hacía ya más de 2 años. Llegó a su casa de casualidad y le preguntó sin rodeos, lo mismo que preguntaba a todos los demás: ¿viste a María Fernanda hoy? La chica de 16 años respondió que no tenía ni idea de dónde podría estar y que ellas no eran amigas. La búsqueda autogestionada de familiares y amigos terminó infructuosamente a las 4 de la mañana del lunes, sin ninguna pista ni novedad, por mínima que fuera. Aquel lunes 16 de febrero reinó el silencio, nada se sabía, y la familia Chico Linardo pasó ese día en la más sórdida de las oscuridades. Fue recién el martes 17 de febrero, día del supuesto regreso de Maffer y Alina a Córdoba, cuando un haz de luz se posó sobre el misterio que envolvía el paradero de María Fernanda hacía tantas horas. Eran las 8:30 de la mañana y María Fernanda llevaba casi 48 horas desaparecida cuando las autoridades locales recibieron una escabrosa llamada. Trabajadores de una empresa dedicada a la venta de postes de madera, ubicada en un descampado a 200 metros de una ruta interprovincial, habían encontrado un cuerpo en medio del corralón a campo abierto que utilizaban a modo de almacén. El cuerpo era femenino y se hallaba en medio de los postes de madera, cubierto por una bicicleta. Rápidamente las autoridades se dirigieron al lugar y al ver el cuerpo, dictaminaron que coincidía con las características físicas de María Fernanda Chico, así que su familia fue comunicada del hallazgo. La noticia más triste de todas, por fin se confirmaba. Su familia dio fe. Ese era efectivamente el cuerpo de Maffer. Los forenses que habían investigado el lugar señalaron que presentaba varias y violentas heridas de arma blanca, pero también había signos aparentes de asfixia, lo cual se confirmó después con la necropsia. Dicha asfixia no había llegado solamente a dejar sin aliento a la víctima, sino que le había roto los huesos de la tráquea. También se estableció que las heridas cortopunzantes habían sido realizadas pocos minutos antes del deceso de María Fernanda y que, de no haberla asfixiado su asesino, probablemente también hubiera fallecido al quedar sola en el descampado desangrándose. En el lugar de investigación, a unos 20 centímetros de donde había sido hallado el cuerpo, fue encontrado un alambre de púas, cubierto de sangre y tejidos, que se mandaron a analizar de inmediato al laboratorio forense. El resultado del análisis fue positivo. El ADN presente en el alambre de púas coincidía con el de María Fernanda Chico. Las autoridades policiales estaban ante un indicio muy importante que probablemente le había roto la tráquea a la joven mujer. El arma punzocortante no fue hallada en el lugar ni en sus alrededores, pero el examen forense dictaminó que las heridas habían sido realizadas con saña y violencia, y además habían sido por la espalda, antes de que Maffer pudiera ver a su atacante. Pero ¿quién podría haber cometido un crimen tan atroz? Las investigaciones comenzaron por los interrogatorios y declaraciones. Buscaban en sus personas más cercanas algún dato que pudiera ser de utilidad para resolver el crimen. Al preguntar a los seres cercanos a María Fernanda si ella tenía algún enemigo o alguien que pudiera querer hacerle daño, todos respondieron que no, que era una chica tranquila y muy querida en general. Los investigadores procedieron entonces a consultar si tenía alguna pareja, y ahí la cosa se puso interesante. Resultaba que tanto los amigos cercanos de la chica como sus padres tenían conocimiento o sospechas de que la joven seguía frecuentando a Rodrigo Gómez, su exnovio, con el que se supone había cortado la relación 2 años antes.
No quedaba claro cuándo habían vuelto a verse, aunque fuese informalmente, pero sí, todos sabían que desde que Maffer vivía en Córdoba, todos esos fines de semana viajando a Ceres con Alina, no eran solo para ver a su familia, sino para encontrarse con Rodrigo. Los oficiales se apresuraron entonces a llamar al joven de 23 años para interrogarlo. Los agentes no ignoraban que en la mayoría de los asesinatos de chicas jóvenes, la pareja suele ser la pieza clave para resolver el misterio. Rodrigo acudió a la cita en la comisaría ese mismo día y se presentó como el exnovio de María Fernanda. Aseveró no haber estado con ella aquel fin de semana de carnaval e hizo muchísimo énfasis en que él jamás le haría daño. La policía presionó y pidió que Rodrigo mostrara su celular para poder ver las conversaciones entre él y María Fernanda, pero el muchacho indicó que no tenía su teléfono, ya que lo había perdido el sábado 14 de febrero y que de hecho le había mandado un mensaje por Facebook a Maffer el mismo día, diciéndole que estaba sin celular. Este dato fue comprobado inmediatamente por las autoridades y al preguntarle a Rodrigo en qué circunstancias había perdido su teléfono, él comenzó a dar algunos datos muy extraños. Dijo sospechar que el celular lo había robado su exnovia, Karen Yáñez, la misma con la que había engañado a María Fernanda 2 años antes. A pesar de decir que era su ex, Rodrigo seguía viéndola con regularidad, al igual que ocurría con Maffer, y aparentemente, la joven de 16 años le había robado el teléfono aquel sábado al quedarse dormido. Con toda esta información en mente, los investigadores decidieron rastrear las comunicaciones del teléfono de María Fernanda y allí descubrieron una nueva pista. El día domingo 15, la chica había recibido un mensaje desde el número de Rodrigo diciéndole que debían encontrarse en aquel aserradero, en el que luego, casi 2 días más tarde, encontrarían su cuerpo. La pista apuntaba hacia 2 lugares posibles, o bien el testimonio de Rodrigo había sido una mentira, o efectivamente, ese mensaje había sido escrito en realidad por la ladrona del teléfono, Karen Yáñez. Investigando más sobre la misteriosa adolescente, la fiscalía encargada del caso se encontró con testimonios muy extraños. Casi todos los allegados de Maffer tenían algo para contar de la chica, pero nunca se habían tomado nada tan en serio como para pensar que podría ser información relevante. Alina, la mejor amiga de María Fernanda, contó que desde hacía años era testigo del hostigamiento que Karen ejercía contra su amiga. Todo parecía ser a causa de la rivalidad surgida por sus relaciones paralelas con Rodrigo Gómez. Esto databa de su época de secundario e incluía insultos y empujones en el recreo. Otros indicios sospechosos surgían del análisis exhaustivo a las redes sociales de ambas jóvenes. Resultaba que hacía años, cada vez que María Fernanda subía una foto, tanto de ella como de un lugar o una comida, Karen subía a las pocas horas otra foto similar a sus redes, como imitándola. Los mismos collages de fotos tan populares en esa época en Instagram, los mismos filtros y las mismas poses, gestos y accesorios. Karen imitaba a María Fernanda en todo, a diario. Ya no se trataba de una simple coincidencia. Las cosas escalaron hasta repercutir en lo físico. Cuando María Fernanda se puso brackets, Karen hizo lo mismo con pocas semanas de diferencia. Cuando María Fernanda decidió ya no cortarse más el pelo, Karen, quien lo tenía más corto, se hizo extensiones. Usaban ropa muy parecida, iban a los mismos lugares y hasta comían la misma comida. Era definitivamente extraño. La situación había escalado a nuevos niveles hacía poco. Según contó un grupo de amigos de María Fernanda, un par de semanas antes del asesinato, ambas jóvenes habrían tenido una fuerte discusión a la salida de una discoteca, que terminó en una seria golpiza, de la que hubo que separarlas. Pero lo más increíble fue que el viernes 13 de febrero, 2 días antes del asesinato, Maffer y Alina se encontraban caminando por la calle para reunirse con amigos, cuando Karen intentó atropellar a María Fernanda con su auto. Según su círculo cercano, la única razón del malsano odio de Karen hacia María Fernanda eran los celos que sentía por Rodrigo Gómez, quien, a pesar de haber dicho que la adolescente era su exnovia, todos en la ciudad sabían que seguían viéndose constantemente.
Y al enterarse Karen de que Rodrigo seguía frecuentando también a la víctima, los celos enfermizos se apoderaron de ella. Ya había motivos para investigar a Karen Yáñez, pero fue un último detalle en sus redes sociales lo que hizo que los investigadores por fin se decidieran. Hacía pocos días, la adolescente había subido a su Instagram una foto del aserradero en el que encontraron sin vida a María Fernanda con la frase «Acá vas a terminar». Los investigadores comenzaron a pensar que quizás la chica era la responsable del hecho. Karen Yáñez fue citada por la mañana a dar su declaración. Mientras la joven se encontraba con los investigadores en una sala privada de la comisaría, otra división policial se encontraba en el lugar de los hechos, continuando con los rastrillajes y peritajes. En la sala, Karen Yáñez decía no tener nada que ver con los hechos ocurridos, y mientras tanto, la policía encontraba pruebas cada vez más truculentas. En un canal de agua cercano al aserradero, hallaron un bolso con un contenido sumamente perturbador, unas tijeras, un mechón de pelo negro y largo, un cuchillo ensangrentado y los teléfonos celulares de María Fernanda Chico y Rodrigo Gómez. La hipótesis estaba más que clara. Karen había robado el teléfono de Rodrigo y le había enviado un mensaje a Maffer, haciéndose pasar por él el 15 de febrero. En él, le indicaba que se vieran en el aserradero. Allí atacó a Karen por la espalda, primero con las tijeras y luego con el cuchillo, y para asegurarse de que estuviera sin vida, la asfixió con un alambre de púas. Luego, borró los mensajes del celular de Rodrigo y del de Maffer y escondió el cuerpo como pudo entre varios postes de madera y colocando la propia bicicleta de la víctima encima de su cuerpo. Por último, cortó un mechón de su cabello a modo de trofeo y se fue de allí. Pero aún faltaba un pequeño gran detalle que pudiera probar esta hipótesis, o por lo menos sustentarla mejor. Por suerte, muy pronto lo encontraron. Luego de dejar ir a Karen por falta de pruebas, las autoridades pudieron acceder por fin a las cámaras de vigilancia de la empresa maderera. Allí encontraron una clarísima imagen en la que se veía a Karen arrastrando el cuerpo de María Fernanda. Los investigadores no tenían dudas. Era la misma adolescente que habían investigado pocas horas atrás. Una orden de prisión preventiva fue lanzada rápidamente contra Yáñez, y apenas el asunto se hizo público, un escabroso detalle llegó a ojos y oídos de los ciudadanos de Ceres. Al día siguiente de haber cometido el crimen, Karen subió una foto a Instagram, cuyo título decía «Necesitaba dormir así», haciendo referencia a un muy buen descanso obtenido la noche anterior, la noche del asesinato. Esto despertó la indignación de la ciudad, y se sumó que varios vecinos comenzaron a stalkear a la joven para confrontarla. Compartieron capturas de pantalla de aquella publicación el día posterior al crimen, y también de los días posteriores en los que se le veía feliz y radiante, festejando cumpleaños de amigas, y mostrando que últimamente le iba muy bien. De hecho, cuando la policía se apersonó a detener a Karen Yáñez, ella se encontraba en otro festejo de cumpleaños. Debido a que la acusada era menor de edad, fue trasladada a una alcaldía de menores, en la que permaneció recluida 10 meses a la espera del juicio, pero las cosas saldrían muy diferentes a lo que la comunidad esperaba. El 23 de diciembre del 2015, una jueza de menores le otorgó un permiso especial para poder pasar las fiestas con su familia, debiendo regresar a prisión preventiva el 2 de enero de 2016. Este es un procedimiento usual con los menores de edad que se encuentran recluidos, pero lo que sucedió luego fue una verdadera sorpresa. Esa semana, la misma jueza decidió dejarla en libertad condicional, siempre y cuando Karen se presentara todas las semanas a una consulta psicológica especializada. Esto, como era de esperarse, desató la ira e indignación de la familia Chico y de los amigos de María Fernanda, quienes no solo no podían creer que la asesina recibiera libertad, sino que se encontraban con un juicio que todavía no tenía fecha certera para realizarse y una fiscalía que no les daba las respuestas que esperaban. Ese mismo año, 2016, Karen había decidido empezar de cero. Ella y su familia se mudaron a la ciudad de Rosario, una urbe mucho mayor a Ceres, en donde nadie la conocía.
La joven se inscribió en el Instituto Politécnico Superior General San Martín para estudiar la carrera en técnica óptica, pero el plan no le resultó a la perfección. Un estudiante de la Universidad Nacional de Rosario, entidad de la cual dependía este instituto, publicó en sus redes sociales una captura de pantalla en la que se leía el nombre de Karen Yáñez como ingreso a la carrera de técnica óptica. El estudiante compartía en esa publicación un texto sobre la verdadera historia de Karen, señalándola como la asesina de María Fernanda Chico. Los estudiantes de la universidad y el instituto pronto viralizaron la publicación a modo de repudio y protesta, bajo el hashtag Justicia Social, en el que daban a entender que si la condena contra la asesina no era oficial, por lo menos, sería real en el ámbito popular. Karen Yáñez no pudo comenzar sus estudios en este lugar, como había planeado. No era tan fácil pasar desapercibida como había pensado. Pero este solo sería el principio. Karen tuvo que cambiar su nombre en las redes sociales varias veces, ya que cada vez que alguien se enteraba de su verdadera historia, comenzaba a filtrar y a viralizar detalles de su antecedente criminal en distintos círculos sociales. En 2017, tuvo una pequeña victoria. Pudo ingresar a la Universidad de Rosario para estudiar medicina, carrera que continuó, hasta donde se sabe, por un par de años. Pero en 2019, volvieron los problemas para Yáñez. La joven por ese entonces jugaba futsal en el Club Atlético Sagrado Corazón de Rosario, escondiendo con éxito su identidad, pero sin saber exactamente cómo un día alguien se enteró de quién era realmente, y el equipo deportivo comenzó a recibir cientos de denuncias a través de la red social Twitter. Debido a esto, la comisión deportiva del club debió juntarse de emergencia para resolver el asunto. Dictaminaron que había suficientes pruebas para llamar a Karen la autora material del asesinato de María Fernanda Chico y, por ende, resolvieron su expulsión. Pero mientras la condena social no descansaba, el proceso judicial seguía haciendo esperar. Fue recién en 2020 cuando la jueza de menores Laura Lencina condenó a Karen Yáñez a la pena de 7 años de prisión por homicidio agravado por alevosía en contra de María Fernanda Chico. La baja pena tenía un motivo. En la legislación argentina, los menores de edad no pueden responder a sentencias de prisión tan severas como los adultos. La legislación vigente establece que se debe aplicar la pena correspondiente a la tentativa del delito a juzgar. En este caso, eso daría un rango de entre 10 y 15 años de condena, por lo cual la familia Chico enfureció al escuchar que la sentencia de Karen sería aún más baja, de tan solo 7 años, por debajo de ese mínimo legal. Por este motivo, la familia de María Fernanda decidió apelar y pedir una condena más alta. Mientras tanto, la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil le otorgó a Karen un beneficio, la entrada al programa Libertad Asistida, que le garantizaba no tener que cumplir la condena en prisión, sino ser acompañada por un equipo especializado hasta lograr su reinserción social, restringiendo algunas libertades, pero sin encerrarla en la cárcel. Recién el 12 de febrero de 2021, la Cámara de Apelaciones de Santa Fe falló a favor de la familia Chico y condenó finalmente a Karen Yáñez a 13 años de prisión, pero gracias a su inclusión en el programa previamente mencionado, tampoco deberá cumplirlos en la cárcel. Hoy en día, la familia Chico sigue luchando para que Karen Yáñez cumpla prisión efectiva, sin gozar de beneficios, aunque han dejado de realizar marchas y reclamos sociales, porque se siente como clavar el puñal aún más en la herida, según la propia madre de la víctima, Silvia Linardo. Mientras tanto, nunca sabremos lo que piensa Karen Yáñez de este asunto. Las medidas con el programa Libertad Asistida son cada vez más populares en el mundo y, según los estudios, dan buenos resultados. Pero ¿acaso esta chica, que asesinó a una joven por celos enfermizos, logrará una recuperación o volverá a cometer hechos delictivos, sabiendo que las consecuencias de estos son mínimas? Antes de terminar con el video, quisiera agradecerles a todos aquellos que han apoyado este proyecto y que semana a semana están aquí para escuchar un nuevo episodio. A todos ustedes, muchas gracias. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter,
Instagram, TikTok y también en Spotify. Y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.